Confucio decía lo siguiente: el pueblo debe tener lo suficiente para comer, debe tener un ejército poderoso para defenderse y debe tener confianza en sus gobernantes. Y alguien le preguntó a Confucio: ¿y si tuvieras que prescindir de algo, qué es lo que eliminarías? Y Confucio contestó: en primer lugar y sin duda, el ejército. En segundo lugar y en caso extremo, los alimentos. Pero una nación sin la confianza del pueblo a sus gobernantes se desmoronará. Y creo que desafortunadamente estamos hoy en este entramado. Y si no, déjenme hacer algunas observaciones. Si en lugar de que Roche me hubiese hecho el honor de invitarme aquí esta noche, hubiesen invitado a lo mejor a una alta autoridad de la Secretaría de Hacienda y les hubiera dicho: mis queridos doctores, doctoras de México, no se va a devaluar, pues muy probablemente hubieran salido antes de la conferencia sumamente preocupados diciendo: hay que cambiar lo que tenemos, porque dijo que no, y a lo mejor quiere decir que sí, ¿no? Miren, en un país como Nueva Zelanda, el más honesto del mundo, en Davos, Suiza, así se calificó, la Constitución señala que si la inflación anual es superior al 2%, se puede despedir al gobernador del Banco Central. Imagínense esa ley aplicada en México. Tendríamos rotación mensual del gobernador del Banco Central. Bueno, y si en la autoridad económica no creemos lo suficiente, en la autoridad política el problema parece que se agrava. Dicen que iban dos amigos y uno le dice al otro: oye, mi amigo, ¿eres ético? Y se voltea muy molesto y le contesta: no me confundas, soy político. Yo voy a decir aquí, con justicia, que ya tenemos en México algunos políticos honrados y decentes. Es parte de la transición política. También debo decir con justicia que habría que buscarlos con la lámpara de Diógenes, que alguien comenta que al pasar por el DF hasta la lámpara perdió. Pero ¿cómo estamos en materia política? En Davos, Suiza, quedamos entre los 10 países más corruptos del mundo. Dicen que andábamos en tercero, dimos mordida y nos mandaron al 9º. Pero al final de cuentas, esta es la realidad. Estamos en medio de todo este problema de carácter político, con una corrupción que nos lastima y nos lacera a cada uno de nosotros. No es exclusivo de México, pero esto no es consuelo. Voy a comentar aquí un suceso en Brasil. En Brasil, cuando encarcelaron a su expresidente Collor de Mello por malversación de fondos, surgió un brasileño a la presidencia de la República como candidato con un lema de campaña muy especial. Este señor, Ademar de Barros, tenía un lema que decía: robo, pero hago. Y tuvo una votación multitudinaria. Y los brasileños decían: es el tipo más honesto que conocemos. Es el primer político que nos dice que roba, pero hace. Y todavía hoy en México hay sentencias que dicen: robó mucho, pero hizo mucho. Y tal vez aquí quiero hacer un espacio mayor. Y quiero hacer un espacio mayor porque recuerdo lo que decía el rector del Tecnológico de Monterrey. Un día platicando conmigo, el licenciado David Noel Ramírez me decía: tenemos una sociedad terriblemente permisiva. Inclusive hemos cambiado el lenguaje. En México ya no se dice robo, se dice compensación. En México ya no se dice difamación, se dice crítica constructiva, ¿no? El problema es cuando 10 mujeres nos reunimos a tomar café. La primera que se levanta dice: vámonos, pero todas juntas. A menos de que le hagan como una buena amiga mía que cuando se levantó dijo: ahí les dejo mi reputación para que se divierta, ¿no? Y se fue bastante más tranquila. Y decía David Noel: en México, por lo menos en Monterrey, ya no se dice amante, se dice detallito, ¿no? Entonces, cuando alguien en la noche dice: voy a ver un detallito, seguramente se trata de algo mucho más sustancial que un detallito, ¿no? Y me gustaría aquí entrar un poco en el espacio de nuestras familias, el espacio de cada uno de nosotros. Quiero recordar aquí esta noche algo que olvidamos con frecuencia: que cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles y somos irreemplazables. Que cada uno de nosotros, para quienes creemos en Dios, hay quien dice que Dios, siendo inmensamente sabio, solamente sabe contar hasta 1, porque cada uno de nosotros somos el universo. Y dice un poeta hindú: cuando tú bailas, baila todo el universo. Y eso me parece extraordinario.
Hay veces pienso que un poco de humildad argentina no nos caería nada mal a los mexicanos. Y esta es mi primera invitación aquí esta noche. Creo que nos surge una invitación a aprender a amarnos a nosotros mismos. He venido comprobando a lo largo de mi vida que puedo vivir sin las matemáticas, sin la geografía, sin la economía. Tal vez hasta podamos llegar a vivir sin la medicina, pero no puedo vivir sin mí, porque vivir sin mí sería elegir el camino de la muerte. ¿Y qué significa amarme? ¿Qué significa hacer de la vida una especialidad? Saber que soy capaz de vivir la vida, saber que soy útil y que soy digno del amor. Y es que aprendemos demasiadas cosas y enseñamos demasiadas cosas, pero no siempre enseñamos o nos enseñan a amarnos. Yo conozco mexicanos que todavía se levantan, se ven en el espejo y dicen: de veras, estás bien feo, tú no tienes acta de nacimiento, tienes fecha de captura. Bueno, cuando alguien piensa así, hay muy poco que se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Y por qué quiero hablar del tema de la familia? Porque preguntando en una conferencia a un joven del TEC de Monterrey, ¿me puedes decir para ti qué son tus padres, qué es tu familia? Se levantó y me contestó: para mí mis padres y mi familia son que haga lo que haga y esté donde esté, siempre puedo volver. Porque la familia es el espacio de amor incondicional. La familia es el único espacio donde se nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos cada uno de nosotros. Y tal vez es ahí donde tenemos que trabajar urgentemente. Tengo la impresión que durante muchos años quienes gobernaban las familias fue el papá y la mamá. Yo hoy que aquí está mi papá delante de mí, debo decir en justicia que me tocó un papá adorado, pero bastante exigente. A lo mejor a ustedes también les tocó un papá un poco como el mío, de esos que dominaban un poco con la mirada, ¿no es cierto? Uno iba de visita y le decía: niña, ¿quieres agua? Y uno volteaba a ver a su papá. Y si el papá decía sí, uno decía sí, tengo mucha sed, aunque se hubiera tomado un galón de agua. Y si el papá decía no, uno decía no, no quiero, aunque después de ahí se fuera a tomar el suero oral, ¿no? Ellos gobernaban las familias. Hoy tengo la impresión de que estamos en el otro extremo. Quienes gobiernan muchas de las familias son los monstruitos de 3 y 4 años de edad. Y los abuelitos jóvenes me dan la razón y me dicen: me encanta cuando vienen mis nietos, pero me da más gusto cuando se van. Porque bajo la premisa de se va a traumar, que haga todo aquello que se le antoje. Y decía un excelente amigo mío: tal vez tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles mucho de lo que sí tuvimos, de esfuerzo, de sacrificio, de hambre de triunfo, de ganas de ser alguien. Y yo no conozco la historia de todos ustedes, pero podría apostar aquí esta noche que estamos aquí porque no se nos dio todo. Hay quien dice que a quien todo se le da, todo se le quita. O es como aquel que le dice: mamá, es que no quiero ir al colegio. Mire, mijito, tiene que ir por 3 razones importantes. La primera, porque es su obligación. La segunda, porque ya tiene usted 40 años. Y la tercera, porque eres el director, ¿no? Así que te paras y te vas. Bueno, y vamos educando así, ¿no? En un esquema de dependencia y también de consentimiento. Y luego queremos que ellos sean quienes guíen y lideren el próximo milenio, cuando los hacemos débiles o simplemente no ejercen la libertad. Vamos haciendo un ejército de dependientes. Y tenemos a alguien en un hospital de México y le decimos: doctor, se tiene usted que ir a vivir a Toluca. No, no, al extranjero no, aquí a Toluca. O sea, está usted a media hora de camino, ¿no? Vamos educando también en el miedo. Conozco hijos terriblemente dependientes, conozco algunos esposos que también lo son, que teniendo el salero aquí, le dicen a su mujer: gordita, pásame la sal. Me encanta incentivar a esos maridos. Esfuércense de veras, inténtenlo, verán que lo conseguirán. Alcanzarán el salero, hasta 1 kilocaloría van a quemar en el esfuerzo. Y vamos creciendo como lo que somos, como un roble y no como un bonsái. Y ya veo tantas mujeres que me acompañan aquí esta noche y que me encanta. Y no porque sea yo feminista, porque por ahí dicen, por ejemplo, que los hombres casados viven más años, pero siempre deciden morirse un poco antes, ¿no?
Pero las mujeres aquí me acompañan, dicen también que un día llegó una mujer a reclamarle a Dios y le dijo: mira, Señor, fuiste el primer macho de la historia. Primero hiciste a Adán y luego hiciste a Eva, y a partir de ahí empezaron todas nuestras tragedias. Y se levanta Dios y voltea y le contesta: no, mijita, usted no entiende bien, que no sabe que echando a perder se aprende. Y se quedó bastante más contenta, ¿no? Y sin embargo, a veces creo que muchas mujeres hemos sido educadas o son educadas en esquemas de dependencia. Yo conozco esas mujeres terribles, las víctimas, las que hacen de su vida una cadena de sufrimiento, las que se gradúan de maestría con Sara Grifel o Prudencia Grifel y Sara García, las que cuando hablan lanzan gases lacrimógenos, no palabras, ¿no? Aquellas que de verdad se sienten víctimas de la circunstancia, que llega el domingo y dicen: es que mi marido no me saca los domingos. Y yo siempre le digo: recuerda que eres mujer, no eres mascota, ¿no? Les agradecería que no volteen a ver a nadie, por favor, ¿no? Y en ocasiones ni siquiera hacemos un uso mínimo de nuestra libertad. Una escena típica el día domingo: ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras, gordito. Ya después de 10 años de casado, todos los señores entran a la clasificación. Si bajamos aquí y en el lobby decimos gordito, voltearían 100 al mismo tiempo. Habría un problema grave de identidad, ¿no? ¿Qué quieres comer? Lo que tú me pidas, gordito. Voy a Blockbuster, ¿qué película te traigo? La que tú elijas, gordito. Y luego el pobre gordito tiene una regañada esa tarde pavorosa, porque me llevó a comer donde su mamá, porque me pidió lo que me engorda y porque trajo Terminator 57. Y la esposa una cara de este vuelo: ¿qué te pasa, Pati? Nada, porque nunca nos pasa nada, ¿a poco no es cierto? Y dentro de nosotras, que adivine, el condenado, que adivine. Yo quiero aquí decir que Dios, siendo muy generoso conmigo, me ha dado 3 hijas maravillosas y un marido sensacional. Porque luego cuando hablo así, más de uno dice: mira, esa señora ha de ser quedada, no sé qué, no. Ya ven como sí. Y un día preguntando a mis hijas qué quieren desayunar, lo que sea, mamá, sale. Bajé, puse 3 platos, abrí 3 huevos crudos, y cuando bajaron dijeron: mamá, ¿qué es eso? Lo que sea. Porque la vida al que pide lo que sea, no solamente se le da, también se lo merece. Así que yo espero que aquí nadie se haya casado con lo que sea, que no tengamos una profesión como lo que sea, ni una familia como lo que sea. Y esto es un tema central en la vida de nosotros. Y es central porque dice Covey que las motivaciones dependen del motivo. Hay gente que no se siente motivada en su vida, y probablemente sea porque no hay un motivo trascendente. Y Covey dice que hoy parece, en el mundo de hoy, hay 3 motivos fundamentales: el placer, el poder y el dinero. Y dice: donde está tu corazón, allí está tu vida y tus valores. Si tu corazón está en el placer, allí estará tu esfuerzo y tu valor. Si tu corazón está en el poder, harás todo por conservar y recrear el poder. Si tu corazón está en el dinero, te volverás un mercader de tu profesión, no le harás una obra de arte. Y me encanta Napoleón. Leyendo la biografía de Napoleón, dice lo siguiente. Bueno, Napoleón me gusta por muchas cosas. Napoleón, por ejemplo, dice que las batallas contra las mujeres solamente se ganan huyendo. Pero Napoleón también dice algo más. Dice: Carlomagno, César y yo hemos levantado imperios basados en la fuerza y todos han desaparecido. En cambio, un día vino alguien que cimentó su imperio en el amor, y hoy en día hay quien todavía da la vida por él. Y entonces yo diría, como Covey, la motivación depende del motivo. ¿Y en dónde están las causas del momento al que hemos llegado? Y quiero recordar un poco a Sócrates, porque Sócrates dice que no hay nada que se pueda descomponer por o desde afuera. Sócrates dice que las cosas, igual que las parejas, las personas, las empresas, las naciones, se empiezan a descomponer siempre desde dentro hacia afuera. Y un día, llegando Sócrates al ágora en Atenas, escucha un grupo de atenienses adultos que se empiezan a quejar de los jóvenes de aquella época, que es algo que hoy sigue sucediendo,
Y los atenienses dicen es que los jóvenes de hoy ya no tienen valores, ni están comprometidos, ni tienen grandes ideales. Y Sócrates voltea y les contesta: no critiquen a los jóvenes, más bien pregúntense qué hemos sembrado en sus corazones para que estén dando esos frutos. Y es aquí donde quiero empezar a hablar del tema de la ética. ¿Qué es la ética? ¿Por qué resulta fundamental? Porque la ética ha sido una extraña en la vida de los mexicanos. La sacamos de nuestras familias, de nuestros colegios, de la universidad, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los gobiernos. Y hoy la ética parece que empieza a hablarse de ella y a regresar. Creo que ya a los niños de secundaria les van a imponer un libro de ética. Demasiado tarde, ¿no? 14 años sin hablar del tema me parece bastante grave y delicado. Y preguntando un día a un alumno mío en la universidad, ¿me puedes decir qué es la ética, la moral? Se levantó y me contestó: por supuesto que sí, la moral es el árbol que da moras. Y este es el punto de partida. La moral es el árbol que da moras. Y yo quisiera aquí hablar muy concretamente de la ética. Me daría mucha pena decirle aquí al doctor: oiga, por favor, despierte a la señorita, y que me diga: despiértala tú si tú fuiste la que la dormiste. Entonces, como no me quiero arriesgar a sufrir este trance, quiero hablar de manera muy concreta de esto de la ética, pero quiero sustentar el por qué digo que la ética es una extraña en la vida de los mexicanos o de muchos de nosotros. Miren, Selecciones, esta revista que leemos muchos de nosotros, en el mes de agosto levantó una estadística en México y luego publicó un artículo que intituló ¿qué tan honrados somos los mexicanos? Es muy interesante lo que hizo Selecciones, porque no es algo complicado, sofisticado, estadístico. ¿Qué hizo Selecciones? Una prueba que ha hecho en diferentes partes del mundo. Extravió a propósito 120 carteras en 10 diferentes ciudades de la República Mexicana. Cada cartera contenía 350 pesos y estos fueron los resultados. En la Ciudad de México, por ejemplo, solamente se devolvió una. En Guadalajara también una. En Monterrey, una de las que primero se extravió fue una que colocaron en una banca del Tecnológico de Monterrey bajo un letrero que decía: todo el oro del mundo no significa nada. Fue de las primeras que se embolsaron. En México sucedió algo que jamás había pasado en el experimento de Selecciones. Por vez primera, en una de las ciudades no se devolvió una sola cartera.